Me llamo Amada Rivas. Tengo 71 años, soy maestra de música jubilada. Y me gusta tener todo en orden, las notas afinadas, los cajones etiquetados, las cuentas pagadas al día. No me asusto con facilidad. Pero esa tarde de domingo, una vibración del celular me detuvo más frío que cualquier viento de invierno en las sierras de Puebla. La tetera apenas empezaba a silbar. Me puse el chal de lana con cuidado, de no arrugar las mangas, y miré el reloj. 5:48. A mi hijo Octavio le molestaba que llegara tarde a la cena. Él y su esposa Berenice me habían invitado 3 veces esa semana insistentes, casi dulces. «Mamá, casi no te vemos», había dicho Octavio. «Voy a ir a hacer ese salmón que te encanta». El celular vibró otra vez en la mesa. Casi lo ignoré pensando que era un recordatorio del calendario. Pero el nombre del remitente Conrado Ames, abogado, me hizo tomarlo. El mensaje era corto, escrito con el ritmo filoso de una emergencia. «Llámame ya. No vayas a casa de tu hijo». Por un segundo creí que había leído mal. Me quité los lentes, los limpié con el dobladillo de la blusa y lo leí de nuevo. Las mismas palabras, el mismo peso. La tetera gritaba más fuerte. El vapor se enroscaba contra la ventana. Apagué la estufa y me quedé ahí, parada, celular en mano. La cocina llena de un sonido que ya no tenía dónde ir. Conrado había sido mi abogado, casi 15 años manejó el testamento de mi esposo. Heriberto, las transferencias de la pensión, la escritura de la casa. Un hombre cauto, lento para hablar y más lento para exagerar. Que mandara un mensaje así significaba que algo andaba muy mal. Lo llamé de inmediato. Contestó antes del primer timbre. «Amada, ¿estás en casa?» Su voz sonaba tensa, cortada, nada que ver con su calma de siempre. «Sí. Iba a salir para lo de Octavio». «Qué bueno. Quédate ahí. Cierra con llave. Voy para allá ahora mismo». «¿De qué se trata?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «No puedo explicarlo por teléfono. Solo... no vayas a ningún lado y no hables con tu hijo hasta que platiquemos. Llego en 20 minutos». La línea se cortó. Dejé el celular, la mano temblándome tanto que chocó contra la mesa. La tetera se había callado. Afuera la luz del atardecer volvía ceniza la nieve en los escalones del porche. Heriberto habría sabido qué hacer. Él siempre veía las señales antes que yo, sabía cuándo mentían, cuándo el encanto era peligro. Solía decirme: «La confianza es como un vaso de agua, amada, cristalino hasta la primera grieta». Colgué el chal en el perchero y me senté a la mesa de la cocina escuchando el motor de Conrado acercándose. Mi guisado se enfriaba y a un lado, llenando el cuarto con un olor que ya no era consuelo. Cuando los faros barrieron la ventana ya sabía que nada de esa noche volvería a ser normal. Cuando tocaron no fue fuerte. Solo 2 golpecitos cuidadosos que me apretaron el estómago. Me levanté despacio alisando el suéter tratando de convencerme de que era algo común, papeles tal vez, o un error de trámite. Conrado estaba en el porche, el abrigo espolvoreado de nieve, el maletín en una mano. Se veía más viejo de lo que recordaba, las arrugas más hondas por el frío. «Buenas noches, amada», dijo quedito. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. «Dijiste que no podía esperar». «No puede». Puso el maletín en la mesa, donde mi guisado ya estaba frío. «Me temo que vas a tener que oír esto antes que nadie». Abrió los broches de bronce, sacó una pila de papeles y los extendió entre nosotros. Sus manos no temblaban, pero la mandíbula se le apretaba con esfuerzo. Esto se presentó el viernes por la tarde, en el Juzgado de Sucesiones de Puebla. Una solicitud de tutela temporal. Parpadeé ante el encabezado, las letras negras, fundiéndose unas con otras. «Presentada por quién?» «Por tu hijo Octavio Rivas y su esposa Berenice». Tardé unos segundos en asimilarlo. «Eso no puede ser». «Ojalá no lo fuera», dijo suave. «Piden que los nombren tus tutores legales alegando capacidad disminuida y posible daño propio por mala administración financiera».
No estoy... Se me trabó la garganta. No estoy incapacitada. Pago mis cuentas. Manejo. Doy clases de piano 2 veces por semana. Esto es ridículo. Lo sé. Giró la primera hoja hacia mí, su pluma siguiendo las líneas como si eso las suavizara. Pero estas solicitudes avanzan rápido. Si el juez otorga una orden de emergencia, podrían controlar tus cuentas en días. Tomé los papeles, pero los dedos no cerraron. Octavio me quiere, dije al fin. Puede ser impulsivo, pero no haría esto. Conrado me miró con una pesadez que nunca le había visto. Ya lo hicieron, amada. El trámite es registro público. Y he visto este patrón. Antes, hijos adultos, alegando que un padre no está apto para proteger sus bienes. Abuso a adultos mayores. Susurré. La frase sonaba ajena como algo que pasa en las noticias de la tarde. Sí. Explotación financiera de un adulto mayor. Se está volviendo más común de lo que la gente cree. Leí el primer párrafo, los ojos ardiéndome. La respondiente de 71 años muestra signos de deterioro cognitivo, olvidos y confusión al manejar asuntos financieros. Eso es mentira. Citan ejemplos, dijo Conrado. Un estado de cuenta de hipoteca perdido. Lo pagué en línea. Falló el sitio. Una donación duplicada a una asociación. Porque nunca llegó el primer recibo. Asintió paciente pero tenso. Te creo. Pero el juzgado no te conoce como yo. La voz me tembló. ¿Qué esperan sacar? ¿Mi casa? Mis ahorros, dudo. Todo lo que tú y Heriberto construyeron. Si otorgan la tutela, controlan todo hasta que el juzgado diga lo contrario. Apreté el borde de la mesa para sostenerme. Es mi hijo. Lo crié con sueldo de maestra. Heriberto y yo nos sacrificamos por él la universidad del enganche de su primera casa. Lo sé, dijo Conrado, y eso es lo que lo hace tan doloroso. Estos casos no empiezan con extraños, empiezan con confianza. El reloj de pared marcó un silencio largo. Empezó a guardar los papeles, pero lo detuve. Déjalos aquí, dije. Si mi propio hijo quiere probar que no sirvo, necesito leer cada palabra. Asintió cerrando el maletín. Vuelvo mañana temprano. Trata de descansar. Cuando se fue la casa se sintió más chica, cada sombra viva, con preguntas que no estaba lista para nombrar. Me senté de nuevo, los papeles extendidos delante, mi firma de años de amor, ahora convertida en prueba en mi contra. Conrado volvió la mañana siguiente, un termo de café en una mano y el maletín en la otra. Parecía no haber dormido. Yo tampoco. Los papeles de la noche anterior seguían en la mesa, las esquinas curvadas de tanto releerlos. Se sentó frente a mí, abrió su carpeta y empezó con precisión quedita. Revisé todo tu perfil financiero, amada. Necesitamos entender qué está en juego. Su tono era suave, pero cada cifra que leía era como abrir una herida. Tu casa aquí en Puebla vale 38 millones de pesos. Tu pensión y cuentas de ahorro suman poco más de 30 millones. Tienes un seguro de vida por 6 millones e inversiones modestas que llevan tu patrimonio cerca de los 75 millones. Lo miré luego la pared de la cocina donde aún colgaba el calendario viejo de Heriberto. Nunca lo pensamos así, dije. Era nuestra vida. La casa, los ahorros. Lo construimos ladrillo a ladrillo, lección a lección. Se inclinó. Cuéntame cómo tú y Heriberto lo manejaron. Necesito contexto para la audiencia. Sonreí apenas a pesar de mí. Él era maestro de matemáticas, yo de música. Después de clases, yo daba lecciones de piano hasta la cena. Heriberto arreglaba cercas de vecinos por extra. Nunca tomamos vacaciones que no pudiéramos pagar. Cuando Octavio quiso estudiar gastronomía, vendimos la camioneta de Heriberto para su colegiatura. Lo llamábamos inversión en sabor. Conrado escuchaba pluma quieta. Ustedes suenan como el tipo de gente que este sistema fue diseñado para proteger. Apoyé la palma en la mesa. Pensé que criar un hijo era darle todas las oportunidades, no darle un motivo. Asintió despacio. La audiencia está programada en 2 semanas.
Tenemos hasta entonces para presentar oposición y mostrar evidencia de que estás en pleno uso de tus facultades y puedes manejar tus finanzas sola. 2 semanas. Repetí. Las palabras sonaban a cuenta regresiva. Yo me encargo de los trámites, pero necesito tu consentimiento por escrito para representarte completamente. Deslizó una hoja. Poder de representación. La pluma dudó sobre la línea. ¿Qué pasa si el juzgado fallaría a favor de ellos? Obtendrían tutela temporal. Dijo directo, pero no cruel. Manejarían tus cuentas, aprobarían tus gastos, hasta decidirían dónde vives. Tendrías que apelar después, y es mucho más difícil una vez que se establece un relato de incompetencia. La pluma pesaba más de lo normal. Firmé con cuidado cada letra firme. Está bien, dije. Tú me representas. Conrado dobló el documento y lo guardó. Perfecto. También agendaré una evaluación médica independiente. No con el doctor de ellos. Se levantó para irse, pero lo detuve del brazo. Conrado. Mi hijo no es cruel. Ha cometido errores, pero no es un monstruo. Dudó mirándome a los ojos. He visto a gente buena hacer cosas terribles cuando está desesperada amada. El amor no siempre sobrevive a las deudas. Sus palabras calaron más hondo de lo que quería admitir. Cuando se fue me metí al estudio de Heriberto. El olor leve a cedro y aceite de motor aún flotaba aroma de años reparando lo roto. Toqué su banco de trabajo, las ranuras suavizadas por sus manos y susurré. Esto lo construimos juntos. Y ahora le toque a él destruirlo. Cerré la puerta con suavidad. Arriba los papeles esperaban como heridas abiertas cada hoja, recordándome que la sangre puede volverse en contra cuando el dinero se mete en medio. Esa noche no dejé de pensar en la palabra incapaz. Se me pegaba como espina chiquita, pero imposible de ignorar. A medianoche encendí la lámpara y caminé al espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía cansada, pero no frágil. El pelo gris peinado, los ojos aún vivos tras los lentes delgados. Me quité los lentes y me acerqué. Las arrugas alrededor de la boca se habían profundizado desde que Heriberto se fue, pero eran arrugas de vivir, no de perder. Aún así, la duda susurraba al borde de mis pensamientos. Mi mamá empezó a resbalarse a mi edad. Nombres olvidados. Dejó la estufa prendida una vez. Acusó a una vecina de robar un reloj que simplemente había perdido. Recuerdo el miedo en sus ojos cuando se dio cuenta de que no podía confiar en su propia mente. Yo no terminaría así. Me senté a la mesa con mi viejo cuaderno de crucigramas, el que Heriberto me chinchaba. «Vas a ser más lista que todos nosotros con esos rompecabezas», decía. Abrí una página en blanco y empecé a llenar pistas. Las respuestas salían fáciles al principio. Luego 1 o 2 me hicieron pensar. Taché errores, lo intenté de nuevo. Me negué a rendirme hasta que cada cuadrito estuviera en blanco y negro. Cuando terminé miré el reloj, casi las 2 de la mañana. Recordé el año, el mes hasta la fecha de la muerte de Heriberto. 12 de febrero hace 6 años, y el color de las rosas que me dejó la noche anterior. Rojo profundo, envueltas en papel que olía leve a cedro. Mis manos estaban firmes. Mi mente clara. Abrí el botiquín y revisé cada frasco. Pastillas para la presión, calcio. Una receta leve para artritis. Leí las etiquetas en voz alta. Verifiqué dosis, las alineé en orden perfecto, por día de la semana. Nada perdido, nada mezclado. El pensamiento llegó de golpe. ¿Y si esto era justo el tipo de cosa que ellos llamarían prueba? Una madre dando vueltas en la casa a las 2 de la mañana, hablándose al espejo, ordenando pastillas como prueba de paranoia. Me senté de nuevo, el corazón acelerado. Mi laptop brillaba en la mesa. Tecleé «Prueba cognitiva Montreal gratis en línea». Cargó la página «Preguntas simples, dibuja un reloj. Recuerda 5 palabras, resta de 7 en 7». Seguí cada paso marcando respuestas en un papelito. Al final apareció el puntaje. Estaba por encima del promedio para mi edad. Imprimí el resultado, lo metí en un sobre y escribí en letras grandes «Para Conrado». En el silencio que siguió,
Me di cuenta de que mi miedo no era solo perder la cabeza, era perder el control de la historia. Una vez que te llaman olvidadizo cada pausa, es prueba. Cada titubeo un síntoma. Me levanté y volví al espejo una última vez. Si me estoy desvaneciendo, susurré yo misma, lo sabré. La casa estaba quieta. Se oía el zumbido suave del refri y el tic-tac constante del reloj. Ambos sonaban normales, firmes, intactos. Pero en algún otro hogar mi hijo seguramente escribía su propia versión de quién era yo. Y para cuando amaneciera sabía que ya podría haber convencido a otros de que su versión era la verdad. Conrado volvió el jueves el abrigo goteando del aguanieve de afuera. Esta vez no perdió tiempo en saludos. Amada, dijo dejando el maletín. Necesitamos hablar de las finanzas de tu hijo. La forma en que dijo tu hijo me hizo enderezar la espalda. ¿Qué pasa con ellas? Abrió una carpeta manila gruesa de impresiones y copias. Son registros públicos. El restaurante de Octavio Bistró Costa Norte entró en quiebra el año pasado. El banco se quedó con la propiedad hace 3 meses. Parpadeé. Me dijo que iba bien, que solo necesitaba unos inversionistas más. Conrado negó con la cabeza. Sacó un crédito para pequeños negocios de 12 millones de pesos, garantizado personalmente. Tras la quiebra aún debe casi 8 millones. La hipoteca de su casa está en mora y han maximizado varias tarjetas de crédito con intereses altísimos. Las palabras caían como piedritas, cada una más pesada. Sabía que batallaban, dije quedito. Pero pensé que era temporal. No lo es, respondió. También encontré retiros recientes de tu cuenta de ahorros conjunta. Unos 300.000 pesos en los últimos 6 meses. Las transferencias se iniciaron con acceso en línea, ligado al correo de Octavio. Se me cortó el aliento. Tiene mi contraseña. Se la di hace años después de que Heriberto se fue, por si algo me pasaba. Conrado asintió serio. Parece que se acordó. Por largo rato no pude hablar. Miré la carpeta, los números que antes significaban seguridad. Ahora parecían huecos fantasmas de años ahorrando. Berenice también está metida, siguió Conrado. Su hermana lleva quimioterapia por cáncer de ovario. Ella ha cubierto parte de los gastos. Agotaron su fondo de emergencias por completo. No creo que sea malintencionada, pero la desesperación no siempre pregunta por la moral. Apoyé la mano en el pecho, el dolor extendiéndose como calor. Les presté 1,5 millones hace 5 años cuando abrieron el restaurante. Acababa de llegar el seguro de vida de Heriberto y quería ayudarlos a empezar algo propio. Octavio juró que me devolvería cada centavo. ¿Lo hizo?, preguntó Conrado. Negué con la cabeza. Ni un peso. Dijo que reinvertir ganancias haría crecer el negocio más rápido. No lo presioné. Pensé... Se me quebró la voz. Pensé que eso hacían los padres. La expresión de Conrado se suavizó. Le diste una mano. Él la convirtió en palanca. Entonces vino la rabia repentina y brillante. Todos estos años dije, venía a cenar, traía vino, me agradecía por ayudarlo a ser independiente. Y todo el tiempo armaba un caso para probar que no podía manejar mi propio dinero. Está en problemas serios, dijo Conrado con cuidado. Para el juzgado esta solicitud parece preocupación por tu bienestar. Para mí parece una estrategia financiera para apoderarse de tus bienes antes que los acreedores. Cerré los ojos. Veía a Octavio de niño en el garage con Heriberto tratando de arreglar la cadena de una bici que se zafaba. Las manos de Heriberto guiaban las suyas pacientes y firmes. No puedes forzar las cosas a su lugar, le decía. Las alineas bien y se mueven solas. El recuerdo me retorció el pecho. En algún punto, mi hijo había aprendido lo contrario. Conrado recogió los papeles. Documentaremos todo. Los retiros, las deudas impagadas, los incumplimientos. Es motivo y el motivo importa. No te atrevas a compadecerlo, dije, voz más filosa de lo que quise.
Él eligió esto. Cada número que me mostraste lo eligió. Conrado asintió una vez. Entiendo. Cuando se fue me quedé sola así a la mesa, la carpeta aún abierta. Las cifras se difuminaban filas de pérdida apiladas en papel blanco. Mis manos temblaban al girar hacia la foto de Heriberto en la repisa. Pensé que la generosidad era amor, susurré. Tal vez se lo enseñé demasiado bien. La carpeta quedó ahí toda la noche, un registro silencioso de traición. Y al mirar esos números fantasmas me di cuenta de que mi bondad podría haber construido el arma que ahora me apuntaba. Después de que Conrado se fue, el silencio de la casa me apretó. Caminé de cuarto en cuarto como si las paredes pudieran explicar qué salió mal. Cada puerta guardaba un recuerdo. Cada tabla del piso conocía el sonido de nuestras vidas, los zapatos de Heriberto, mi tarareo mientras calificaba tareas, la risa de Octavio, cuando era lo bastante chico para correr carritos por el pasillo. En la sala motas de polvo flotaban en la luz de la tarde. El piano junto a la ventana, teclas algo amarillentas, una nota aún desafinada, desde que Octavio intentó afinarlo él mismo. Te ahorro el gasto del afinador, había dicho 10 años serio y orgulloso. Pasé los dedos por las teclas presionando una suave. El sonido vaciló no del todo bien, pero aún vivo. Seguía el estudio de Heriberto. No había entrado mucho desde el funeral. El aire guardaba olor leve a cedro y aceite, su mezcla de música y mecánica. En su banco de trabajo yacía un barco a medio armar, jarcías diminutas, bien enrolladas. Planeaba llamarlo Estrella Rivas. Nunca lo terminó. En el cajón de arriba, bajo recibos doblados y una foto vieja de nosotros en Acapulco, encontré un sobre amarillento con mi nombre. La letra era inconfundiblemente suya, firme, paciente, como marcaba exámenes. Me senté en su silla antes de abrirlo. Amada empezaba. Si lees esto significa que no estoy para recordarte lo obvio. Protege lo que ganamos, no solo lo que amamos. La gente confunde las dos cosas, pero una te mantiene en pie cuando la otra se desvanece. Las palabras eran simples, casi prácticas, pero oía su voz en cada línea. Protege lo que ganamos. Toda mi vida pensé que el amor era lo que duraba. Tal vez él siempre supo que era la disciplina. Doblé la carta con cuidado aplastándola. Tenía razón otra vez, murmuré. Esa tarde Octavio llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad venció al orgullo. Mamá dijo ligero hace rato que no pasas. Berenice ha estado preguntando. Se me apretó la garganta. He estado ocupada. ¿Ocupada en qué, ya ni trabajas? Su tono traía un dejo de impaciencia, algo nuevo. O tal vez algo que nunca quise notar. Me mantengo activa. Dije, ¿cómo va el restaurante? Una pausa. Estamos reestructurando. Esa es una forma de decir que cerró, solté, antes de pensarlo. Suspiró. Suenas cansada, mamá. Tal vez sea hora de dejar que alguien te ayude con las finanzas. Ya no estás tan joven. Parecía un guión demasiado cuidadoso ensayado. Me imaginé a Berenice cerca dándole las líneas. Me manejo bien, dije. Siempre lo he hecho. Lo sé, pero ahora es distinto. El papeleo se complica. Me preocupo por ti. Ahí estaba la amenaza suave vestida de preocupación. No lo hagas, dije quedito. Preocuparte por mí nunca ha sido tu fuerte. No respondió de inmediato. Eso no es justo. Tampoco lo es la traición, dije. Pero aquí estamos. Respiró hondo, luego colgó sin despedirse. La línea se cortó y por largo rato solo miré el celular. Mi reflejo en la pantalla oscura se veía más vieja de lo que recordaba, pero también más filosa como vidrio recién limpiado de huellas. Volví a la nota de Heriberto y la leí otra vez. Luego tomé una pluma del escritorio y añadí una sola frase bajo su letra. Lo protegeré, Heriberto. No con enojo nunca más, sino con pruebas. Cuando guardé la carta, la decisión ya se había asentado en mí. Pelearía no como madre suplicando decencia a su hijo, sino como mujer defendiendo lo que ella y su marido construyeron centímetro a centímetro. Abajo el piano esperaba una tecla aún desafinada, una nota aún fiel. La presioné una vez suave, como sellando la promesa.
Conrado pasó el lunes temprano. Se veía menos abogado y más como alguien preparándose para un invierno largo firme, abrigado, inquebrantable. No perdió tiempo en saludos. Armé un plan, dijo extendiendo una carpeta ordenada en la mesa. Necesitamos construir un registro de tu claridad, fechas, horas, detalles. Cada tarea que hagas, por pequeña que sea, anótala. Ajusté mis lentes. ¿Quieres decir como un diario? Más como un cuaderno de bitácora. Dijo, si quieren probar que no puedes, nosotros probaremos lo contrario, entrada por entrada. Rutinas diarias, tareas financieras, conversaciones. Que sea factual, no emocional. Los jueces responden a evidencia, no a enojo. Puedo hacerlo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Asintió. Bien. También agendé cita con una psiquiatra geriátrica, la doctora Mia Chen. Es de las pocas especialistas que entiende tanto lo cognitivo como lo emocional de estos casos. Te caerá bien. Sentí un destello de calidez. Luego duda. Pensarán que me pongo a la defensiva si hago esto. Pensarán que eres responsable, dijo. Se trata de reclamar la narrativa antes de que terminen de escribirla por ti. Sacó una hoja y me la deslizó. Aquí empiezas, fecha, hora, qué hiciste y cómo salió. Sé honesta aunque cometas un error. La autenticidad importa más que la perfección. Estudié la plantilla, luego levanté la vista. ¿Y si pierdo un día? ¿Empiezas de nuevo al siguiente? Dijo simple. Sin culpa, solo constancia. Tomé el papel y pasé los dedos por el borde limpio. Se sentía menos como tarea y más como una soga que me daban en la oscuridad. Empezó a guardar sus notas, luego se detuvo. Una cosa más si Octavio o Berenice llaman sé cortés breve, y anota después. No los confrontes aún. Cuanto más callada estés, más hablarán sus acciones por sí solas. Esa podría ser la parte más difícil. Dije suave. Lo sé, dijo dándome una mirada de simpatía quedita. Pero el silencio es poder cuando lo usas bien. Cuando se fue la casa volvió a su quietud conocida. Me senté con un cuaderno que usaba hace años para planes de clase. Arrancé las primeras páginas de garabatos viejos y empecé de cero. La tinta fluyó fácil, como si la pluma recordara el ritmo. Lunes 10:15 a.m. Pagué cuentas en línea. Recordé contraseñas sin apuntes. Revisé saldo exacto. Seguro de casa vence en 3 semanas. Puse recordatorio. Pausé releyendo. Se veía mecánico, casi frío. Pero por primera vez en semanas escribir se sentía como control. Añadí otra entrada más chiquita, pero personal. Recordé regar los girasoles de Heriberto antes del frío. Perdí llamada de Octavio, no devolví. Se lo diré a Conrado. La tetera pitó atrás. Serví una taza de té y vi el vapor retorcerse en la luz del sol. Por la tarde sonó el celular otra vez. Número de Octavio. Lo dejé ir al buzón. Su voz llegó minutos después, demasiado suave, demasiado cuidadosa. Oye, mamá. Solo chequeando. Espero que no estés dándole muchas vueltas a lo que te dijo Conrado. Solo queremos lo mejor para ti. Llámame cuando te calmes. Reproduje el mensaje, una vez luego lo anoté palabra por palabra en la bitácora. Las palabras cuando te calmes se subrayaron solas en mi mente, filosas como cuchillo escondido en cumplido. Esa noche me senté junto a la foto de Heriberto, en la repisa, cuaderno abierto a un lado. ¿Te gustaría este plan?, le dije quedito. Es trabajo metódico, paciente, terco. Como tú. Añadí una línea final antes de cerrar el cuaderno, 7:45 p.m. Revisé recibos. Hice lista de mandado. Recordé descongelar pollo para mañana. Me sentí clara. Me sentí firme. La casa estaba en silencio, salvo el tic-tac leve del reloj. Cerré la pluma y exhalé lento y deliberado. Seguía en pie, seguía pensando. Seguía aquí escribiendo mi verdad en tinta antes de que alguien más la reescribiera con mentiras. La llamada llegó tarde el martes, justo cuando terminaba mi entrada en el diario. Nombre de Octavio iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar lo suficiente para recordarme que el silencio seguía siendo mi mejor defensa. Mamá, su voz
Demasiado alegre, demasiado pulida. Suenas ocupada. Esperaba que por fin tuviéramos esa cena que se nos cayó. Mantuve el tono neutro. He tenido una semana llena. Lo sé, lo sé. Has estado hablando con Conrado, ¿verdad? Me dijo que te sentías abrumada por todo. Berenice y yo pensamos que sería bueno sentarnos sin papeles, sin drama. Solo familia. La mano se me apretó alrededor del celular. Conrado te dijo eso. Una pausa. Bueno, es mi abogado también en cierto modo. Todos tratamos de hacer esto más fácil. La forma en que dijo todos me mandó un escalofrío quedito. ¿Qué noche pensaban?, pregunté. Domingo dijo rápido. 6 en punto. Berenice va a salir a hacer tu pollo asado favorito. Lo pienso, dije, porque había aprendido que lo pienso era más suave que no. Dudo. No le des muchas vueltas, mamá. Es solo cena. Podemos repasar unas cositas, simple planeación patrimonial. Berenice imprimió unos formatos actualizados. Trata de ayudar con el futuro. ¿Sabes? El corazón me latió más rápido, aunque la voz se mantuvo pareja. Se los agradezco. Después de colgar el silencio en la casa, se hizo pesado otra vez. Me quedé sentada largo rato, celular aún en mano, antes de que vibrara de nuevo un mensaje de Berenice. Hola, amada. Te mando unos documentos para el domingo para que los veas con calma. Pensamos que así lo preferirías. 3 adjuntos. Uno titulado Planeación de fideicomiso. Otro Actualizaciones de propiedad. Otro Directivas médicas. Los descargué y abrí revisando línea por línea. Las primeras páginas eran genéricas, distribución patrimonial, inventario de bienes, lenguaje que ya había visto. Pero a la mitad del segundo archivo, un párrafo me llamó la atención. Poder duradero para asuntos financieros. Lo leí 2 veces. El formato le darías a Octavio, autoridad total sobre mis cuentas, inversiones y decisiones de propiedad. Una firma, una fecha, y todo lo que Heriberto y yo construimos pasaría así como a otro. La garganta se me cerró. Imprimí las páginas, las extendí en la mesa y revisé los márgenes. El formato era cuidadoso, letra pequeña, deslizado entre papeleo rutinario. Si no hubiera estado atenta, podrías ya haber firmado sin cuestionar, pensando que era solo actualización patrimonial. La impresora zumbaba suave, único sonido en el cuarto. Tomé foto de la página y se la mandé a Conrado con mensaje corto. Recibido de Berenice. Formato escondido dentro. ¿Qué sigue? Su respuesta llegó casi de inmediato. No firmes, no lo menciones. Prepararé declaración para la audiencia. Mantén la calma. Están armando escenario, no esperan resistencia. Apagué la impresora y me recosté el leve olor a tinta flotando. El celular vibró otra vez, otro mensaje de Berenice. ¡Qué emoción el domingo! Avísame si quieres que te pase a recoger. Octavio dice que maneja si llueve. Tecleé una sola respuesta. No hace falta. Me arreglo. Luego apagué el celular por completo. En el silencio que siguió, las páginas impresas yacían en la mesa como trampa ya disparada. Tomé la del cláusulo escondido y la doblé a la mitad, luego otra vez, hasta que cupo en mi cuaderno junto a las entradas del diario. La luz de la lámpara titiló contra el papel como si la casa entendiera lo que casi se me escapó. Apoyé la palma sobre la hoja doblada afirmándome. Querían que estuviera calmada, dócil, fácil de manejar. En cambio, estaba bien despierta, la tinta fresca bajo mi mano, preguntándome qué planeaban para la noche que llamaban solo cena. Fue jueves por la mañana cuando oí el golpe. Conocía ese ritmo cortés, deliberado, ensayado. Tomé un momento antes de abrir lo suficiente para estabilizar mi expresión. Al abrir, Berenice estaba ahí con un plato de galletas envueltas en celofán y atadas con listón. «Hola, amada», dijo alegre. «Pasaba por aquí y pensé dejarte estas. Octavio está en una junta, así que soy solo yo». No esperó invitación antes de entrar. Sus ojos barrieron el recibidor lentos y calculadores, aunque lo disfrazaba con sonrisa. «Se ve precioso aquí», dijo. «Siempre has tenido una casa tan bonita». «Viejos hábitos», dije forzando risita.
Las maestras no nos jubilamos del orden. Berenice puso las galletas en la mesa mirando alrededor, como si las paredes pudieran susurrar secretos. Espero no interrumpir. Solo quería ver cómo estabas. Octavio ha estado preocupado. Preocupado, incliné la cabeza. Dobló los brazos suave haciendo el papel de nuera cariñosa. Dice que has estado distraída últimamente. Olvidando cosas. Perdiendo las llaves, ese tipo de cosas. Tomé mis lentes de leer dejando que la mano temblara leve al levantarlos. Bueno, dije con risita débil. Ya voy para vieja. A veces olvido dónde puse los lentes. Hasta que me doy cuenta de que los traigo puestos. Berenice rió, pero los ojos no. Eso es justo a lo que se refiere. Le pasa a todos, claro. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida. Protegida, repetí suave, como probando la palabra. Me arrastré hacia la mesa fingiendo buscar algo entre los papeles desparramados. ¿Quieres decir, a salvo? Sí. A salvo. Me vio forcejear con las hojas justo como quería. Por eso mandamos esos documentos la semana pasada. Octavio dijo que aún no los habías visto. Los hojeé, dije entrecerrando los ojos en una esquina en blanco. Nunca entiendo todo ese lenguaje legal. Tantas palabritas que significan cosas grandes. Se acercó su perfume ligero pero invasivo. Puedo ayudarte si quieres. Podemos repasar las partes que importan para que no te agobies. Me giré y le di una sonrisa que aprendí en el aula, la que hacía que los niños pensaran que acababan de descubrir algo solos. ¿Qué consideré damija? Tal vez otro día. Mis ojos se cansan fácil. Berenice dudó, luego asintió. Claro, sin prisa. Solo no quiero que te sientas confundida sobre cómo están las cosas. A veces es mejor que la familia maneje lo difícil, ¿sabes? Lo sé, dije. Por eso mantengo mi testamento simple. Sus ojos titilaron. Ah, sí, creo en la claridad, dije. Y en llevar registros. Así nadie puede decir que olvidé lo que escribí. El aire entre nosotras cambió. Berenice sonrió de nuevo, pero el brillo flaqueó. ¡Qué suerte tener tan buena memoria! He estado practicando, respondí. Los crucigramas ayudan. Revisó su celular, luego lo guardó en la bolsa. Te dejo descansar. Octavio pasará la próxima semana, tal vez, con cena. Qué bueno, dije. Me aseguro de anotarlo para no olvidarlo. Los ojos de Berenice se fueron a mi cuaderno en la mesa. Dudó un momento más. Luego dio un asentimiento breve y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé en el silencio oyendo el motor de su auto desvanecerse en la calle. Mi mano de pronto firme otra vez deslizó las galletas intactas a la basura. Subestimaste a la mujer equivocada, murmuré. Volví a la mesa y abrí mi cuaderno anotando hora detalles de su visita, las palabras exactas que usó. La pluma no titubeó. Para cuando terminé la entrada, un pensamiento ya se había sentado en mi pecho como aire frío. Si Berenice vino sola hoy significaba que se impacientaban. Tal vez no esperarían al domingo. El golpe llegó después de oscurecer, 3 toquecitos cortos, luego pausa. No esperaba a nadie y por un momento pensé que lo imaginé. Pero al abrir, Elías estaba en el porche, casco bajo el brazo, mejillas rojas del frío. Su bici se recargaba en la barandilla, llantas mojadas de nieve derretida. Abuela susurró. No puedes decirles que vine. Me hice a un lado rápido. Entra antes de que te congeles. Se coló mirando por encima del hombro como si alguien lo siguiera. La voz le temblaba no del frío. Necesitaba verte. Papá y mamá planean algo peor. Cerré la puerta, sonido suave pero definitivo. ¿De qué hablas? Dudó manoseando su celular. Tienes que prometer no decirles. Prometo. Asintió, tragó duro, luego abrió sus mensajes. Los grabé anoche. No sabían que estaba en casa. Miré la pantalla. ¿Los grabaste? Pulsó play antes de responder. El cuarto se llenó con la voz de Octavio, baja pero clara. No se lo vale esperar, decía Octavio. Una vez que firme ponemos la casa en venta en 3 meses. Se vende rápido. El mercado está fuerte otra vez. Luego la voz de Berenice. Seguro que la tutela va a sostenerse. Octavio.
Una vez terminada la audiencia, es nuestra. Puede pelear después, pero nunca ganará. Las voces pararon. Por un segundo no pude respirar. Las palabras de mi hijo, tranquilas, seguras, colgaban en el aire como veredicto. Las manos de Elías temblaban. No sabía qué hacer. Sé que grabar está mal, pero... Abuela, van a quitarte todo. La garganta se me cerró. No deberías cargar con esto. No podía fingir. La voz se le quebró en la última palabra. Papá dijo que una vez declarada incapaz, pueden meterte a un asilo. Lo llamó transición limpia. Algo dentro de mí se rompió. No fuerte, no visible, sino hondo, donde las cosas se sentían permanentes. Me senté despacio. Elías, hiciste lo correcto. Me miró aterrado. Van a descubrir que te dije. No puedes decir mi nombre en el juzgado. Por favor. No lo haré, dije firme. Tienes mi palabra. Asintió, ojos brillosos. Pensé que papá solo estaba estresado por el dinero, pero la forma en que hablaba sonaba orgulloso. Como si fuera listo. Está desesperado, dije quedito. Y la desesperación hace que la gente olvide quién es. Elías se limpió la cara con la manga. Odio lo que hacen, pero los quiero. Eso me hace malo. Le tomé la mano. Te hace humano. Y te hace valiente. Apretó fuerte como si temiera soltar. ¿Qué vas a hacer ahora? Dárselo a Conrado. Dije. Él sabrá qué hacer. Nos diste prueba. Van a ir a la cárcel. Lo miré con cuidado. Aún no sé, pero enfrentarán lo que hicieron. Miró el piso. Luego susurró. Dijeron que vender la casa arreglaría todo. Las deudas, el negocio. Hasta las cuentas del tratamiento de la tía Lara. Así que esa era la parte de Berenice en la mentira, el dejo de piedad torcido en manipulación. Sentí el pinchazo de lástima, pero se disolvió bajo el peso de lo que planeaban. Elías, dije suave. Tu valentía podría haber salvado más que esta casa. Levantó la vista a ojos grandes y por un segundo, fugaz, vi a Heriberto. En esa misma expresión, la honestidad quedita que una vez sostuvo a nuestra familia. Lo acompañé a la puerta. Ve derecho a casa, le dije. Si preguntan, estabas con un amigo. Y si alguna vez te sientes en peligro, vienes aquí, día o noche. Asintió. Lo haré. Cuando la luz de su bici desapareció en la calle, cerré con llave y me quedé en la quietud del corazón, golpeándome las costillas. El celular en mi mano brillaba con el archivo que envió confesión digital de traición. Lo guardé 2 veces, una en la compu, otra en una memoria. Luego me senté a la mesa de la cocina susurrando al cuarto vacío. Tu hijo intentó borrarte, Heriberto. Pero tu nieto nos acaba de escribir de nuevo en la historia. El reloj marcaba suave a mi lado señalando el momento en que el miedo por fin se volvió resolución. Conrado llegó temprano la mañana siguiente aún con el abrigo puesto. No perdió tiempo en café ni saludos. Dijiste que tenías algo, dijo. Le entregué la memoria. Elías los grabó. No sabían que estaba en casa. La metió en su laptop, mandíbula tensa. Los primeros segundos sonaron las voces que memoricé en una noche sin dormir. No se lo va a esperar. Una vez que firme ponemos la casa en venta en 3 meses. Seguro que la tutela va a sostenerse. Una vez terminada la audiencia, es nuestra. Puede pelear después, pero nunca ganará. Cuando terminó la grabación, Conrado se recostó despacio. Por largo rato no habló. Luego dijo, he manejado muchos casos de traición, amada. Pero esto es fraude deliberado. Abrió una carpeta en su compu. Ya no solo nos defendemos, presentamos contrademanda, fraude y explotación financiera de adulto mayor. Esta grabación nos da evidencia directa de intención. La garganta se me cerró. Elías tendrá que declarar. Lo protegeré lo más posible. Presentaremos su declaración bajo confidencialidad y redactaremos datos identificatorios. El juzgado oirá la grabación, no su nombre. Empezó a teclear rápido, el ritmo de las teclas filoso y seguro. También pediremos registros bancarios tuyos, esos accesos no autorizados desde la cuenta de Octavio. Y la evaluación de la doctora Chen,
Una vez completa. Juntos forman la columna de nuestro caso. Doctora Chen, repetí. Dijiste que es objetiva. Reputación impecable, dijo. Sus reportes pesan en juzgado de sucesiones. Una vez que certifique tu claridad cognitiva, su narrativa se derrumba. Asentí sintiendo la primera chispa pequeña de esperanza desde que empezó esto. Y Octavio será notificado de la contrademanda para fin de semana. Cerré las manos alrededor de una taza de té que no toqué. Pensará que lo atacó. El tono de Conrado se suavizó. Ya declaró guerra al presentar esa solicitud. Tú solo defiendes tu nombre. Se levantó recogiendo papeles y me miró directo. Eres más fuerte de lo que crees, amada. Sigue documentando. Cada conversación, cada llamada. Los hechos son lo que te salvarán. Después de que se fue me senté con mi diario. La pluma pesaba más ahora, no arma, no consuelo, sino registro. Abrí una página nueva. Martes 9:40 am. Entregué grabación a Conrado. Confirmó que muestra premeditación. Contrademanda presentada por fraude y explotación. Me sentí clara. Asustada pero clara. Pausé mirando la línea. Mi letra había cambiado en las semanas, más deliberada, menos indulgente. Al mediodía llamé a la oficina de la doctora Chen para confirmar la cita. Una voz calmada dijo: Sí, señora Rivas. La tenemos para el jueves a las 9. La doctora Chen hará evaluaciones cognitiva y psicológica. Espere 2 horas. Gracias, dije voz más firme de lo que sentía. Esa tarde sonó el celular otra vez. Esta vez era Octavio. Mamá, ¿por qué haces esto más difícil de lo necesario? Su voz había perdido el encanto, los filos asomando. No soy yo quien lo hace difícil. Dije, presentaste algo. Soltó. Conrado llamó a la casa. No me dio detalles, pero sé lo que haces. Me protejo, dije pareja. Te proteges de tu propia familia. De gente que quería que firmara mi vida, corregí. Silencio largo. Luego frío. ¿Crees que puedes avergonzarme en el juzgado? Adelante. Ve cómo te va. Colgó antes de que respondiera. Anoté la hora en mi diario. 7:18 p.m. Llamada de Octavio. Enojado. Defensivo. Dice que lo avergüenzo. Sin disculpa. Cuando la casa se cayó de nuevo, abrí la ventana de la cocina por aire. La noche afuera estaba quieta, los faroles reflejándose en el hielo delgado de la banqueta. La voz de Heriberto volvió de años atrás cuando enfrentamos tormentas más chicas, cuentas de impuestos, techos con goteras, las batallas pequeñas de la vida común. Arreglamos lo nuestro, amada. Aunque lo rompan quienes más queremos. Pasé el dedo por la página donde escribí esas palabras y tracé una línea pequeña debajo frontera de tinta. Mañana traerían citatorios y trámites legales, conversaciones que nunca imaginé tener en mi 7ª década. Pero esta noche me senté quedito a la mesa mujer, que ya no esperaba rescate. Las mentiras seguían moviéndose en mi contra, pero también la verdad. Llegaron justo después de las 10 2 personas en abrigos de invierno, con placas en el cuello. La mujer habló primero. Señora Rivas, soy la licenciada Álvarez. Él es el licenciado Dupri, Servicios de Protección de Adultos. Recibimos un reporte anónimo pidiendo revisión de bienestar. Mantuve la mano en la puerta sin abrir del todo. Anónimo. Suele serlo, dijo pareja. ¿Podemos pasar un momento? Los dejé entrar y señalé la mesa de la cocina. Mi cuaderno yacía abierto junto a una taza de té ya frío. La licenciada Álvarez lo miró. ¿Lleva registros? Sí, dije. Fechas, horas, lo que hago cada día. Eso ayuda. Se sentó. El reporte menciona preocupación por confusión, medicinas olvidadas y decisiones financieras inseguras. Son alegatos, dije. Manejo mis medicinas y mi dinero. El licenciado Dupri se inclinó amable, pero clínico. ¿Le molestaría mostrarnos su rutina de medicinas? Abrí el botiquín, alineé los frascos en orden. Presión por la mañana. Calcio con la comida, artritis en la noche. Receta y dosis en la etiqueta. Lo marco en calendario. Revisó las etiquetas. Asintió una vez. Se ve ordenado.
La licenciada Álvarez cruzó las manos. ¿Caídas recientes? No. ¿Dejó la estufa prendida? ¿Salió de casa sin rumbo? ¿Olvidó su dirección? No. Mi voz se mantuvo nivelada. Estoy siendo blanco de una solicitud de tutela. Espero que quien hizo el reporte sabía que una visita me asustaría. Me miró sin parpadear. Pasa. Deslicé una hoja impresa por la mesa. Prueba cognitiva Montreal de práctica la semana pasada. Por encima del promedio. Y tengo cita con psiquiatra geriátrica mañana. La revisó, luego se levantó. No estamos aquí para quitarle nada, señora Rivas. Documentamos, referimos recursos, y cuando no hay evidencia de negligencia o autonegligencia, cerramos el expediente. Hoy veo un plan coherente y una casa organizada. El licenciado Dupri se levantó cerrando el abrigo. Si recibe más visitas, llame a nuestra línea directa. Es mejor contestar una vez que ser molestada repetidamente. En la puerta, la licenciada Álvarez se detuvo. Si alguien la presiona para firmar documentos, no lo haga. Llame a su abogado primero. Ya lo hice. Vi su auto alejarse, el silencio que dejaron más frío que la nieve. El celular sonó antes del mediodía. Voz de gerente de banco medida, disculpándose. Señora Rivas, llamo por la transferencia programada hoy a su cuenta de predial. Tenemos una retención. ¿Retención en un pago de predial? Recibimos un poder duradero por fax nombrando a su hijo como agente. La firma parece reciente. No es válido, dije. No firmé ningún poder. Hasta confirmar debemos congelar transferencias grandes. Lo siento. Si su abogado envía documentación impugnando el instrumento, revisaremos. Mándeme el fax, dije. Cada página. En minutos llegaron los escaneos. Mi nombre en letra fina imitada. El de Octavio impreso pulcro bajo la línea de firma. Reenvié el archivo a Conrado con una línea poder conflictivo, enviado por fax al banco. Transferencia congelada. Su respuesta fue rápida. En eso, contactaré al abogado del banco y presentaré notificación de disputa. No hables más con el banco hoy. Deja que el abogado maneje. Dejé el celular y sentí algo dentro de mí ladearse. Una cosa era leer lenguaje de solicitud en tinta fría. Otra ver mi nombre falsificado. El siguiente golpe fue más suave y cortó más hondo. Un mensaje grupal del coro, solo 3 palabras del director. Descansa un poco. Luego mensaje privado de una soprano con quien armonizaba años. Te queremos. Dicen que pareces abrumada. Tal vez descansa un rato hasta que se calmen las cosas. Abrumada. Oía el susurro debajo. No importa que sea verdad cuando el rumor llega primero. Apagué el celular y me senté con el cuaderno. La pluma no arrancaba. Intenté de nuevo más fuerte hasta que salió la tinta. Miércoles, 12:48 p.m. Visita de bienestar APS. Pasé. Banco congeló pago predial por poder falsificado enviado por fax. Coro me pidió descansar. Estoy firme en papel. No me siento firme. La cocina pareció achicarse a mi alrededor. Tomé el teléfono fijo y marqué el número de Octavio, deteniéndome solo cuando el último dígito flotó bajo mi dedo. Me quedé ahí oyendo la línea vacía que no completé. Luego bajé el auricular lento y cuidadoso como si pudiera romperse. Tocaron la puerta otra vez al caer la tarde. Elías se coló mochila en un hombro, aliento rápido del frío. Abuela dijo, «Te ves pálida». «He tenido visitas», dije. «APS, el banco». El coro decidió que necesito descanso. La mandíbula se le tensó. ¿Llamaron a APS, falsificaron algo papá y mamá? No sé qué se dijeron para que pareciera necesario, dije. «¿Solo qué me hizo a mí?» Dejó la mochila y tomó mis manos. «Si te rindes, ganan», exhalé temblorosa. Casi le llamé. Quería decirle que se llevara lo que quisiera si me dejaba en paz. «Por favor», no dijo. «Me dijiste que vinieras y me sentí asustado. Aquí estoy. No les damos lo que quieren». Busqué su cara, la mezcla seria de niño y hombre. Congelaron mi nombre en el banco con una línea de tinta que no es mía. «Entonces le damos al juzgado la de verdad», dijo. «La tuya». Asentí
y él jaló una silla hasta a mi lado. Abrimos el cuaderno juntos. Escribí despacio cada letra afilada y exacta, como si la precisión pudiera sostenerme erguida. 7:06 p.m. Escribí de mi puño y letra. Clara, cené. Preparé documentos para mañana. Elías leyó las líneas y puso la pluma en su lugar. Mañana es la doctora Chen, dijo. Seguimos avanzando. Afuera el viento rozaba suave las ventanas. Adentro el cuarto seguía chico y luminoso. Cerré el cuaderno y apoyé la palma en la tapa. Las páginas falsificadas en el banco podían esperar una noche. Esta página era mía, y la firmé con el nombre que no entregaría. El juzgado olía leve a papel y nervios. Me senté junto a Conrado, manos apretadas en el regazo, oyendo al actuario llamar el caso. Rivas contra Rivas. Mi nombre contra el de mi hijo. Octavio estaba al otro lado del pasillo pulcro en traje azul marino. Berenice a su lado, expresión cuidadosamente arreglada. No me miró ni una vez. La jueza, una mujer de pelo plateado recogido en moño, ajustó sus lentes. Abogados pueden proceder. El abogado de Octavio se levantó fluido. Su señoría, este es un caso trágico de deterioro cognitivo. Mis clientes, el señor y la señora Rivas, actúan solo por amor y preocupación por la respondiente, quien a sus 71 años ha mostrado confusión constante y mal juicio en sus finanzas. Levantó una carpeta sacando fotos. Prueba A, la madre de mi cliente en el estacionamiento de un mercado aparentemente perdida más de 20 minutos antes de volver a su auto. Declaraciones de testigos confirman que parecía desorientada. Conrado me susurró. No reacciones. Asentí, mandíbula tensa. Prueba B, siguió el abogado, nota del doctor Pérez, su médico de cabecera, observando lapsos de memoria y desorganización en una visita el año pasado. Conrado se levantó. Objeción. La nota fue escrita durante un examen rutinario, cuando la señora Rivas tenía influenza. No hay diagnóstico formal de deterioro. Sostenida, dijo la jueza, aunque su mirada se quedó en mí un momento más midiendo. El abogado sonrió leve y continuó. Finalmente, irregularidades financieras, donaciones duplicadas a caridad, cuotas de servicios impagadas, retiros impulsivos. Se giró hacia Octavio. Señor Rivas, ¿puede explicar sus preocupaciones? Octavio se levantó, voz suave, pero firme. Es mi madre. La quiero. Pero últimamente olvida cosas simples. Cuentas conversaciones donde dejó las llaves. El mes pasado me llamó alterada porque le cortaron la luz. Fue un apagón. Dije quedito antes de que Conrado me detuviera. Toda la cuadra se quedó sin luz. La mandíbula de Octavio se tensó. Ven, esto es lo que quiero decir, se pone a la defensiva confundida. Señor Rivas, advirtió la jueza. Deje que su abogado maneje el argumento. Se sentó. Lo miré a los ojos por un segundo fugaz, pero apartó la vista como si mi cara quemara. Cuando le tocó a Conrado se levantó calmado, manos cruzadas atrás. Su señoría, coincidimos en que es un caso trágico, pero no de deterioro. Es un caso de engaño. Puso una carpeta nueva en la mesa. Evaluación cognitiva de la doctora Mia Chen, realizada hace 2 días. Los resultados muestran ningún deterioro cognitivo. Ninguno. La jueza revisó el reporte asintiendo leve. Continúe. La señora Rivas sigue plenamente capaz de manejar sus finanzas. Lo que tenemos aquí, siguió, es un intento orquestado de apoderarse de su patrimonio. Podemos probar motivo, oportunidad e intención. El abogado de Octavio intentó interrumpir. Especulación. Evidencia, dijo Conrado cortándolo. Registros bancarios mostrando accesos no autorizados desde la cuenta del señor Rivas. Un poder duradero falsificado enviado por fax a su banco. Y finalmente hizo pausa una conversación grabada entre los solicitantes, discutiendo la venta de su casa dentro de 3 meses, tras aprobación de tutela. El juzgado pareció aquietarse. La jueza miró filoso. Una grabación. Sí, su señoría, dijo Conrado. Autenticada. Identificación de voz confirmada. El abogado de Octavio objetó de nuevo más fuerte. Eso viola la privacidad. La jueza lo silenció con mano alzada.
Reproduzca el archivo. Conrado dio clic en la laptop. La voz de mi hijo llenó el cuarto calmada, confiada. No se lo va a esperar. Una vez que firme ponemos la casa en venta en 3 meses. Se vende rápido. Luego la voz de Berenice, nerviosa pero cómplice. ¿Segura que vaya a firmar? «Me tiene confianza», dijo Octavio. Siempre ha tenido. Cada palabra pegaba más fuerte. El pulso me retumbaba en los oídos, pero me quedé quieta. Manos cruzadas. Ojos en la jueza. Al otro lado del pasillo el rostro de Berenice perdió color. Octavio miraba fijo adelante, mandíbula rígida, fingiendo que no era él. Cuando terminó la grabación, el silencio fue tan hondo que oí el zumbido leve de las luces. Conrado habló suave. «Su señoría, mi clienta, ha soportado humillación y manipulación a manos de su propia familia. Lo que acaba de oír no es cuidado. Es explotación calculada». La jueza se recostó, voz medida pero fría. «Recesaremos para revisión. Abogados, prepárense para mi fallo esta tarde». Al salir del estrado exhalé por fin. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo. Conrado tocó mi brazo. «Lo hiciste bien». Asentí sin poder hablar. Al otro lado Octavio aún no me miraba. La grabación seguía resonando en mi mente, su voz calmada y segura, planeando borrar mi vida. Y aunque la justicia estaba cerca, sentía algo más pesado que victoria, asentándose en mi pecho. Si la verdad podía salvarme, también destruiría lo que aún amaba de él. La grabación sonó de nuevo cuando reanudó la audiencia esa tarde. La jueza honorable María Vega pidió que se repitiera completa para el registro oficial. Cada palabra llenó el juzgado como humo. «No se lo va a esperar. Una vez que firme ponemos la casa en venta en 3 meses. Se vende rápido». «¿Segura que la tutela va a sostenerse?», respondió la voz de Berenice, nerviosa pero cómplice. «Una vez terminada la audiencia, es nuestra», dijo Octavio. «Y la verdad, el asilo en Atlixco es más barato. Ni se va a dar cuenta de la diferencia». Un murmullo se extendió por el juzgado bajo y eléctrico. Oía a alguien jadear atrás. La jueza Vega endureció la expresión, levantó el mazo y lo golpeó una vez, sonido filoso que cortó los susurros. Silencio. El abogado de Octavio se levantó de golpe. «Su señoría, esta grabación se obtuvo sin consentimiento». «Siéntese», dijo la jueza Vega, voz de acero frío. «Esto es juzgado de sucesiones, no penal. Las reglas de evidencia aquí son flexibles y no ignoraré lo que acabo de oír». El rostro de Octavio palideció, mandíbula trabada. Berenice, temblando, tomó su brazo y susurró algo, pero él la sacudió. Conrado se levantó despacio. «Su señoría, creo que la evidencia habla sola. El hijo y nuera de mi clienta conspiraron para defraudarla y explotarla. Su lenguaje demuestra motivo, intención y completa falta de remordimiento». La jueza Vega se giró a Octavio. «Señor Rivas, ¿niega que esa es su voz?». Dudó. «Está sacada de contexto». «¿Contexto?», repitió. Se refirió a meter a su madre en vivienda más barata para vender su casa con ganancia. «Ilumíneme. ¿Qué contexto redime eso?». Tragó duro, pero no dijo nada. La voz de Berenice irrumpió de pronto, desesperada. «Estábamos bajo presión. No entienden. Nuestro negocio quebró, el dinero de ella estaba ahí tirado. Y nosotros basta». El mazo de la jueza Vega cayó de nuevo, filoso y final. «No justificarán explotación con inconvenientes». Miré al otro lado del cuarto a Octavio. Por primera vez desde que empezó esto, parecía chico, no arrogante, no compuesto. Solo chico. «Te crié mejor que esto», dije quedito. Mi voz se oyó de todos modos. Parpadeó la boca abriéndose como para hablar, pero no salió palabra. Conrado puso mano firme en mi hombro, anclándome. «Su señoría dijo: dada la evidencia abrumadora, solicitamos desestimar la petición de tutela con perjuicio y remitir para revisión penal bajo estatutos de explotación financiera». La jueza Vega asintió una vez. «Concedido. El juzgado enviará transcripciones y pruebas al Ministerio Público para revisión. Además, se prohíbe a los solicitantes contactar a la señora Rivas por un mínimo de 2 años».
Octavio bajó la cabeza entre las manos. Berenice empezó a llorar susurrando su nombre, pero él no respondió. La jueza recogió sus papeles, tono suavizándose solo un poco, al girar hacia mí. Señora Rivas, lo siento profundamente. La justicia no borra la traición, pero puede reafirmar la verdad. Está libre de irse. Cuando se levantó y salió del estrado, el juzgado quedó en silencio. El sonido de mi silla al arrastrarse contra el piso se sintió ensordecedor en la resaca. Conrado susurró: «Se acabó». Pero al mirar a mi hijo, mi único hijo, sentado junto al desastre de sus propias elecciones, sabía que algunos veredictos no los dicta ningún juzgado. La ley me había dado justicia. El amor no sobrevivió al juicio. Cuando reanudó la audiencia esa tarde, el aire se sentía más pesado, como si todos entendieran lo que venía. La jueza Vega volvió al estrado, papeles en mano, expresión serena pero firme. Este juzgado ha revisado toda la evidencia presentada, incluyendo la grabación marcada como prueba 7, dijo. La solicitud de tutela queda desestimada con perjuicio. A los solicitantes, Octavio Rivas y Berenice Rivas, se les prohíbe contactar o acercarse a la señora Amada Rivas a menos de 60 metros por un período de 2 años. Un murmullo leve recorrió la galería. Mi corazón se desaceleró. No alivio aún, solo liberación. La jueza Vega continuó. Además, todos los honorarios legales incurridos por la respondiente en esta defensa serán pagados íntegramente por los solicitantes. El asunto también se remitirá al Ministerio Público del Estado de Puebla para posibles cargos penales de fraude y explotación financiera de adulto mayor. La mano de Conrado se apretó breve en la mía. Al otro lado del pasillo el rostro de Berenice se volvió piedra. Octavio miraba la mesa como si las palabras no pudieran ser suyas. «Señor y señora Rivas», dijo. La jueza Vega, tono inflexible. Buscaron control de la vida de una mujer, no para protegerla, sino para lucrarse de ella. La ley no perdona traición disfrazada de cuidado. Reflexionen con cuidado lo que han cambiado por dinero. Luego se giró a mí. Señora Rivas, el juzgado elogia su compostura y diligencia durante este proceso. Puede reclamar sus cuentas de inmediato. Esta audiencia queda cerrada. El mazo golpeó una vez limpio final. Por un momento nadie se movió. Luego Conrado recogió sus archivos y susurró. Se terminó. Estás a salvo ahora. A salvo. La palabra no se sentía victoria. Se sentía algo más quedito, como cansancio con forma. Octavio se levantó despacio. Los hombros le temblaban, la máscara agrietándose. Mamá dijo, voz baja, casi suplicante. «Por favor». Nunca quise que llegara tan lejos. Lo miré al niño que se sentaba a esta misma mesa practicando multiplicaciones, que lloró cuando la camioneta de Heriberto se descompuso porque pensó que nunca volvería a Xandar. Ese niño se había ido reemplazado por un hombre que había aprendido a calcular pérdidas de otra forma. «Sé lo que quisiste», dije. «Quisiste tomar lo que no era tuyo». Negó con la cabeza, lágrimas empezando ahora. «Yo solo. Hoy no solo perdiste dinero», dije suave. «Me perdiste a mí». Berenice se levantó a su lado, expresión en blanco. «Vámonos», susurró. Se acabó. La siguió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el sonido resonó por el juzgado, como el final de un himno familiar, definitivo y hueco. Conrado recogió los últimos documentos. «Hiciste algo que la mayoría nunca logra», dijo quedito. «Enfrentaste a quienes más querías, y no dejaste que te destruyeran». Asentí, pero mis ojos se quedaron en la puerta. De todos modos destruyeron algo. Dudó, como queriendo ofrecer consuelo, pero sabiendo que ninguno cabía. Afuera el pasillo se extendía largo y estéril, pero cada paso se sentía más ligero. Caminaba de regreso a una vida que era mía otra vez, aunque pedazos de ella nunca serían iguales. Al llegar a la salida me giré una vez más hacia el juzgado. Las sillas estaban vacías ahora, el silencio quedando como pregunta que por fin podía dejar atrás. Tenía mi libertad, mi nombre y mi verdad.
y en lo hondo del dolor empecé a preguntarme cómo reconstruye una persona, una vida, después de ganarla de vuelta. El notario miró quedito mientras firmaba la última página. Conrado me pasaba cada documento en orden limpio, preciso, implacable. Esto establece el fideicomiso para la educación de Elías, dijo. Garantiza colegiaturas completas hasta posgrado. El resto del patrimonio queda a tu nombre hasta que decidas otra cosa. Asentí. Mi pluma no tembló. Y la cláusula de exclusión. Aquí está, señaló, escrita de forma objetiva. Sin enojo, solo registro. Deslizó otra hoja. El encabezado decía, carta de intención. Tomé aire y empecé a leer en voz alta, firme y lenta. A quien corresponda. Mi decisión de excluir a mi hijo Octavio Rivas de la herencia no se toma por rencor ni venganza. Es cuestión de autopreservación. Mis bienes representan décadas de trabajo conjunto entre mi difunto esposo, Heriberto Rivas, y yo. Mi hijo buscó obtenerlos mediante engaño y coerción. Este documento existe para preservar la verdad, no el resentimiento. Hice pausa. Luego seguí suave. Mi deseo es que mi nieto Elías Rivas recuerde que la integridad es herencia por derecho propio. Conrado asintió. Perfecto, dijo. Dijiste lo necesario sin convertirlo en herida. Cuando se fue, la casa se sintió más ligera. Papeles firmados, límites trazados. El aire olía leve a lluvia y tinta, dos cosas que siempre significan cambio. Esa tarde salí al patio trasero con una pala chica y una bolsa de bulbos de tulipán. El pasto estaba húmedo, de la tormenta de anoche. El marcador de Heriberto estaba donde la luz lo atrapaba, simple y conocido Heriberto Rivas, esposo y maestro amado. Me arrodillé a su lado apoyando la mano en la piedra fría. «¿Querrías que siga construyendo?», susurré, no escondiéndome. La tierra cedió fácil bajo la pala. Planté cada bulbo con cuidado, uno por cada década que compartimos, y uno más, por lo que aún podría crecer. Elías llegó justo cuando terminé tenis crujiendo en la grava. «Abuela, no me esperaste». «Quise empezar», dije sonriendo leve. «Hay espacio para más». Se agachó a mi lado presionando un bulbo en la tierra. «¿Papá llamó?», murmuró. Preguntó si te diría que lo siente. Hice pausa, el olor a tierra húmeda, filoso en el aire. «¿Le creíste? Creo que quiere creerse a sí mismo». Aplasté la tierra sobre el último bulbo y me senté en los talones. Tal vez eso baste por ahora. Regamos la fila juntos, nuestras sombras largas en el jardín. Cuando terminamos, la tierra parecía simple otra vez, sin flores. Aún solo la promesa de ellas. Elías se levantó y se limpió las manos. «¿Florecerán para primavera?». «Siempre lo hacen», dije. El viento revolvió las hojas alrededor del marcador de Heriberto. Me quedé un rato más dejando que el silencio se asentara. La tierra estaba marcada, sí, pero aún sabía crecer. La primavera llegó quedito ese año tan suave que casi la dejé pasar. El aire olía a pasto nuevo, del tipo que Heriberto insistía que crece, aunque lo regañemos. Estaba sirviendo té cuando la bici de Elías rodó por la entrada, la misma azul que manejó en los peores meses de nuestras vidas. Entró con un ramito de tulipanes amarillos del mismo color que los que plantamos sobre el marcador de Heriberto. «Feliz cumpleaños, abuela», dijo, su sonrisa tímida pero orgullosa. «¿Estos los sembré yo?». «Bueno, tú los sembraste primero técnicamente». Reí. «Entonces los llamaremos colaboración». Me dio una tarjeta doblada a bordes disparejos, escrita con su letra más cuidada. En la portada con pluma azul había dibujado una silla rodeada de tulipanes. Adentro decía: «Gracias por guardar mi asiento». La garganta se me cerró. «Siempre lo tuviste», dije suave. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el té humeando entre nosotros. Por un rato ninguno habló, pero el silencio era cómodo, sin peso, sin espera. Sirvió más té para mí y dijo: «Mamá empezó a trabajar otra vez. Medio tiempo en la biblioteca. Papá lo intenta. No sé si signifique algo aún». Removí mi taza despacio. Intentar es más que no hacer nada.
Asintió. ¿Crees que algún día volverás así a hablarle? Miré hacia el cajón del escritorio, donde yacía la carta sin abrir bajo mi diario. El sobre llegó hace 2 meses. Letra de Octavio temblorosa. Mi nombre escrito con cuidado como si la suavidad pudiera arreglarlo. No lo sé, dije con verdad. Algunas cosas toman tiempo. Otras no toman nunca. Elías asintió de nuevo pensativo. Alargó la mano por la mesa y tocó mi muñeca. No tienes que perdonarlo por mí. Solo quería que supieras que estoy bien. Sonreí. Lo sé. Hiciste más bien en 1 año que la mayoría en 50. Terminamos el té riéndonos de cosas chicas, su intento de hornear pastel de cumpleaños, mi insistencia en que el betún de tienda sabía mejor de todos modos. Cuando se fue, me abrazó fuerte, más largo que antes. Tras cerrar la puerta caminé al escritorio, abrí mi diario y giré a una página en blanco. Mi letra se veía más vieja, ahora más lenta, deliberada. 10 de abril, 8:42 am. Elías trajo tulipanes. El jardín despierta. La carta sigue sellada. La paz no es olvidar, es elegir qué recordar. Cerré el libro, lo puse junto a la foto de Heriberto y vi la luz del sol moverse por el cuarto. La silla frente a mí quedó vacía, pero ya no se sentía soledad. Solo esperaba guardada para manos limpias y corazones honestos.